Damos la bienvenida a este su devocional, acercándonos a nuestro Señor Jesucristo. De sus iglesias, Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis. Con ustedes, la familia Jerez Gutiérrez. Cuánto me bendice, tu amor sin condición, aún con todo lo que hice, tu gracia me arropó y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos, hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Ya no vive aquel por el cual yo sufrí. Ya no vivo yo, solo tú en mí. Yo tomé la cruz, te miré y estás aquí. Y preparas la mesa delante Señor, yo te doy gracias, Padre amado, Señor, por este nuevo día, Señor, que nos bendices, Señor, que nos das. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti, Señor, con un corazón apropiado, con un corazón limpio delante de ti, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Hoy queremos acercarnos ante tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Padre Santo, Señor, yo oro, Señor, y ruego, Señor, para que tú suplas, Señor, cada necesidad, Señor, reconociendo y descansando en ti, sabiendo que tú sabes de qué tenemos necesidad, que tenemos un Padre en los cielos que nos ve en los secretos y nos recompensará en público, que sabe de qué tenemos necesidad y que también tenemos aflicciones en nuestro corazón, aún en nuestro cuerpo. Señor, yo te amo, Señor. Yo te bendigo, Señor, y te exalto, Señor. Mi corazón es tuyo, Señor. Gracias, Señor. No hay otro como tú, Señor. no sería avergonzado. Mi aflicción ya se fue, todo lo has cambiado. De todos mis pasos, cambiaste mi corazón. De todos mis pasos, y cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Hoy tengo tu abrazo. Cambiaste mi corazón. Viniste a tomar control de todos mis pasos. Para hoy tenemos la enseñanza de Proverbios capítulo 3. Y dice el versículo número 5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Quería buscar ejemplos, aún de mi propia experiencia, pero también veía que la palabra de Dios, ahí están muchos ejemplos de personas que le fallaron a Dios. Tenemos a Caín, tenemos a Saúl, tenemos a Sansón, tenemos a Pedro, tenemos a Judas, pero el Señor me quiso guiar con la vida de un joven, que ya no era joven para la época en que le falló al Señor, y fue David. Cuando David, siendo joven, recibe esa confianza de Dios y lo exalta, como les decía en la oración, Dios ve en lo secreto, Dios conoce cómo es nuestro obrar y cómo es nuestro caminar, y cómo Él cuidaba de las ovejas y las protegía. También vino en esa época y defendió al pueblo de Israel, y se ofendió cuando un hombre filisteo
ese gigante Goliat, insultaba al Dios de los ejércitos. Y Dios le dio la victoria. Y luego vino la promesa de que él iba a ser el futuro rey. Fue ungido. Pero recibió la persecución del que había sido nombrado primeramente, que fue Saúl. Pero cuando ya logró descansar de la persecución de Saúl y muerto Saúl, Dios hizo un pacto con David. Y eso lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, estamos viendo el libro de Proverbios. Y Proverbios fue escrito por Salomón, hijo de David. ¿Sí? Entonces, me pregunto yo, para escribir el libro de Proverbios, empieza hablando de hijo mío, siempre tratando con ese afecto y con ese cariño eh, de que es importante seguir el consejo de Dios, con esa preocupación porque su hijo no se desvíe. Me imagino que Salomón le preguntó a su padre David: explícame cómo fue mi nacimiento, cómo fue mi origen, cómo fue mis primeros pasos. Y de pronto David tuvo que contarle una terrible historia y un gran pecado que cometió el rey David. Y eso lo vemos también en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ya David había estado triunfando día a día y se ganaba la fama de todos. Pero llegó una época en que se despreocupó. Y en ese momento de despreocuparse, no salió a la guerra y se quedó en casa. Entonces, ese día conoció desde la terraza de su palacio, de una mujer muy hermosa bañándose, y la codició en su corazón. Entonces, como leíamos ahorita en Proverbios capítulo 3, se fió de su propia prudencia. Eso aquí no va a pasar nada, eso aquí nadie se va a dar cuenta, y la tomó para sí y tuvo relaciones con ella. El gran pecado era que esta mujer era casada. Y cuando David supo que era casada, y peor todavía, esta mujer queda embarazada. Entonces eh, el peor enemigo del ser humano no es tanto el diablo y Satanás. Hay veces es uno mismo, su propia concupiscencia, sus propios malos deseos. Y este hombre, David, eh, que era un hombre temeroso de Dios, que había recibido un pacto de Dios, había recibido el respaldo de Dios, en un momento de su vida no aceptó el consejo de Dios. Porque estoy seguro que en su espíritu él sabía que había obrado mal, pero no se arrepintió en ese momento, sino que se dejó convencer de que esto lo resuelvo, esto yo lo puedo resolver a mi manera. Entonces mandó matar a Urías.
esposa de esta mujer con la cual cayó David, que fue Betsabé. Lo mandó matar. Entonces, este mismo profeta que había hablado en nombre de Dios, ese pacto que leíamos ahorita, David quería construirle una casa al Señor, pero dijo Dios que no se lo iba a permitir a David, sino se lo iba a permitir a un hijo suyo, al autor de Proverbios, a Salomón. Entonces, este profeta Natán fue y le dijo en el capítulo 12, un hombre rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Dice el versículo 5, se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera, por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Tremendo. Lo que él pensaba que estaba en secreto, lo que él pensaba eh, que nadie se iba a dar cuenta, que no iba a haber consecuencia de ese acto, vino la reprensión de Dios. Pero nosotros que hemos estudiado y hemos estado leyendo la palabra, sabemos que Dios al que ama, lo corrige. Y es cuando entendemos que ese amor de Dios, es por ese amor de Dios que David alcanzó misericordia. Porque así mismo lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces viene la disciplina de Dios y vino un castigo para, para David y su descendencia. Murió el hijo de esa relación con Betsabé. Y después sí vino Salomón. Pero ese hijo murió. El fruto de esa traición, de esa infidelidad, murió. Y el siguiente hijo de Betsabé ya fue Salomón. Pero entonces, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Lo vemos en el Salmo 51. Él hace un arrepentimiento y dice de esta manera. Comienza primero diciendo, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y viene en el versículo 10 algo muy hermoso. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu Espíritu, que me guíe. David entendió y recordó que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que si él clamaba iba a alcanzar misericordia. Y eso lo podemos ver también en la revelación y en el escrito de Salomón en Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Vuelvo y les digo nuevamente, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Yo le oro a Dios en este momento, y así como yo, y así como muchos personajes de la palabra de Dios fallaron, pero también reconocieron su error y alcanzaron misericordia. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios que nos dice que Él es nuestro Padre y que somos sus hijos. Y que como hijos tengamos confianza para acercarnos a nuestro Padre. Ahora, en este tiempo, que sabemos que Cristo fue a la cruz por mi rebelión, por mis pecados, por mi maldad, hay más confianza. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú crees que le has fallado a Dios, si tú crees que ya no hay solución para tu vida, la palabra de Dios me enseña algo diferente. Que nos acerquemos a Él. Que sí, hay un castigo cuando cometemos un error. Y si el mundo nos juzga y nos dice que hemos obrado mal, nuestra labor es reconocer nuestros errores y buscar el favor de Dios, sabiendo que Él nos recompensará en público. Si Dios te perdona, si Dios hace limpio tu vestido, tú puedes alzar la cara y ver a los ojos a aquellos que has ofendido y pedirles perdón y pedir perdón, porque eso es lo necesario. En eso se ve la humildad. Y David reconoció su pecado y su maldad y alcanzó misericordia. Yo te alabo y te bendigo, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Para hoy sábado, les animo para que aquellos que van a participar del ayuno, desde las 8 de la mañana hasta mediodía, una invitación especial para los jóvenes a las 4 de la tarde. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Qué bueno que ahorita que tienes la vitalidad, busques de Dios, para evitar desviarte, para evitar caer en el lazo del diablo. Para el domingo tenemos nuestras reuniones habituales, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Y en Huasca y en San Luis, reunión a las 4 de la tarde. Dios me los bendiga, Dios los guarde.